había una hambruna. Es decir, la harina no se multiplicó para que ella comiera ella sola, sino para Dios glorificarse y poder mantener a Elías en ese Sí. momento, que era el profeta que Dios le había prometido que le iba a dar de comer en medio de una hambruna. Por ejemplo, el aceite de la señora, cuando se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque había una situación de una deuda y ella estaba rogándole a Dios para poder pagar esa deuda. Dios te bendiga, Dios te guarde, te tu hermano profeta Cristóbal Aquino, inclusive conociendo el mundo espiritual. Me siento más que bendecido, agradecido de que una nueva temporada que empiece en el 2023 será parte de esta historia. Así que le dije que se tire la última foto porque no lo van a conocer. Sé que te veré diferente en esta próxima temporada. Como siempre, en nuestro sol me acompaña una guerrera, una mujer de Dios. Para mí me siento más que honrado como Dios, Juan el Bautista, que no era digno de desatar su calzado. Yo digo lo mismo de esta mujer de Dios llamado Auri. Veré que se esté presentando esta bella audiencia que le está esperando. Amén, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Para mí es un gozo también estar aquí en esta teleaudiencia y agradeciendo al Señor que nos permite pues estar aquí una vez más para impartir la palabra del Señor, esperando que las personas que estén ahí frente pues puedan tener entendimiento y sobre todo que su entendimiento sea despertado. Amén, amén. Yo sé que en esta temporada sé que van a aprender bastante de los nuevos contenidos que usted trae para esta temporada. Así que abroches el cinturón, tome apunte, pregunte, comente y diga qué más le va a encantar de este próximo video que ahorita trae para usted. Así sin más preámbulo, en el mismo tenor, le pasaré a ella. Amén. Vamos a estar hablando hoy acerca de acto profético. Acto profético. Ajá. Bueno, eso va a ponerse. A mí me encanta profetizar, así que prepárense. Amén, sí, sí. ¿Cómo hacer acto profético? ¿Cómo ejecutarlo más bien? ¿Cómo ejecutar los actos proféticos? Ya que muchas veces pues nosotros hacemos actos proféticos, pero no vienen dirigidos de parte del Señor. Y vamos a entender todo este tipo de cosas, cómo se pueden hacer, cómo la Biblia habla de cada una de estos actos que tú puedes usar. Entonces vamos a desglosarlo todo en esta enseñanza, Dios mío. esperando que nos alcance el Esto tiempo. se va a poner serio aquí. Ajá, mira, en el libro de los Hechos, en su capítulo 21 del día 12, habla acerca del profeta Agabo y dice así: llevando ya varios días en Cesarea, cuando llegó a Judea, un profeta llamado Agabo vino a vernos. Tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, después lo entregarán en manos de los extranjeros. En esta lectura vemos algo muy particular, y es que aunque el profeta le está dando una palabra cierta a Pablo de lo que le iba a acontecer, pero Pablo también dentro de sí tenía una palabra profética dada de que él tenía que llegar a Roma. Lo único que no se le dijo cómo iba a llegar a Roma. Entonces, Pablo, sabiendo que él tenía que ir a llevar la palabra y que esta era la condición de ir atado, él no se detuvo. La palabra profética fue cierta. Lo que se utilizó en el momento era real, pero no era para que Pablo se detuviera, sino para que él entendiera lo que le iba a acontecer. Wow. Y vemos cómo el contorno, todo el mundo quiso frizar a Pablo a lo para donde él iba. No vaya, no vaya. Y el Señor está hablando, te va a acontecer. Y muchas veces, así mismo nos vemos nosotros, que vamos a sitios donde alguien te da una palabra que no te va a ir bien, pero tú sabiendo lo que ya Dios te había dicho, tú vas al sitio. Entonces te dicen, pero Dios se lo dijo, que te iban a hacer tal cosa o que te iba a acontecer tal cosa. Lo que pasa es que después de eso es que te viene la victoria. Wow. Es decir, tú tienes que entender, si Dios te dijo no vaya, es una cosa, pero si Dios te dijo que vaya, ahora la circunstancia te la dicen por medio de otro profeta de todo lo que te va a acontecer en el lugar, no te detenga, tienes que ir al sitio Dios donde mío. tú vas. Santo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo obedecer al Señor al momento de hacer un acto profético, Santo. porque esto se requiere un asunto de obediencia.
Si yo no vengo a hacer un acto profético porque sí, yo no agarro aceite y unjo mi casa porque yo quiero hacerlo. Sí. Debe de haber un orden de parte del Señor para yo poder hacer este tipo de actos proféticos. Entonces, cuando nosotros entramos en obediencia a Dios, y acatamos las instrucciones del Señor, yo empiezo a obrar en acto profético. Otra de las cosas es que debe de haber un propósito por el cual yo voy a hacer el acto profético. Debe de ser, como decía, una instrucción dada de parte de Dios porque Él va a lograr un objetivo por medio de mi obediencia. Wow. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios y cuando nosotros prestamos atención al mandato del Señor, Él te va a decir qué utilizar, la hora específica, el día específico para que tú puedas hacer la proclama de lo que Él te está enviando. Dios mío. Entonces, nosotros también tenemos que darnos cuenta que cuando Dios te manda a hacer un acto profético, debemos de actuar con diligencia. Sí, pronto. Si Él te dice el lunes, no vaya el martes, porque ya pasó el momento. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. El Señor te manda a hacer algo, pero yo soy indiligente, es decir, no me apresuro a hacer el mandato de Dios. Otras veces nos pasa como Esaú, como a Saúl, que Samuel era el que iba a hacer el acto profético para consagrarlo a él como rey, y él se desesperó y él fue el que hizo el ofrecimiento a Dios, donde él no era sacerdote, porque eso muchas veces no acontece. Nosotros queremos hacer el acto del sacerdote o del pastor o del evangelista, donde nosotros no se nos ha mandado hacer eso. Entonces hay que tener cuidado también al momento de nosotros ir a hacer el acto profético. Sí, y el problema también de esta generación es que la gente no quiere respetar lo que es la asignación. Si la asignación de usted es evangelista, predique. Si la asignación de usted es pastor, pastoree. Por la asignación de Pedro, de Juan, es profeta, respete la asignación de cada hombre de Dios en su momento. Por eso cuando un profeta va a hablar, los demás tienen que hacer silencio y juzgar lo que va a decir. Entonces, para tú darte cuenta, quién va a hacer un acto profético, te vas a dar cuenta en el espíritu. Tu espíritu va a estar conectado a la atmósfera profética que está en el momento. Ahí tú te vas a dar cuenta lo que está haciendo es un acto profético en la carne o si en el espíritu. Amén. Sí, ciertamente, porque un acto profético conlleva a que tú seas uno en el espíritu con el Señor. Entonces, cuando empezamos a hacer exactamente cuál es la voluntad del Señor, vamos a legitimar la intervención del Padre aquí en la tierra. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos actos y no vemos nada. ¿Por qué? Porque no estamos actuando bajo la voluntad del Padre. Dios mío, Padre. Entonces, los hijos, nosotros, la manifestación de los hijos o lo que nosotros hacemos bajo la voluntad del Padre es lo que va a entrar en una plena manifestación del reino a través de lo que nosotros hagamos. Sí. Entonces, o a través de nuestra obediencia, porque estamos hablando de la obediencia, exactamente. Entonces, el padre puede hablar a sus hijos para intervenir en asuntos de diferente manera. Cuando él habla conmigo y me dice que haga algo, él me lo va a decir de diferente forma. No hay un librito exacto para nosotros hacer las cosas. Por ejemplo, puede ser a través de un profeta, a través de sueños, a través de una revelación, te puede hablar a través de circunstancias, a través de éxtasis, de visiones. Puedo usar también la percepción en el espíritu. Pueden hacer hechos recurrentes. Puede también ser la lectura bíblica a través de olores y a través también de escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que ser uno en el espíritu, porque yo tengo que saber de qué forma mi padre a mí me habla. Porque tú a veces escuchas personas, yo he visto comentarios de personas que dicen, ella dijo, Dios me dijo. Ciertamente, a mí Dios me dice, porque yo tengo una relación con mi padre. Si a usted Dios no le dice eso, pues busque por qué Dios no está hablando con usted. Wow. Porque al padre le interesa hablar con sus hijos.
Y la única forma que Él tiene para intervenir aquí a la tierra es por medio de nosotros. Entonces es necesario que Dios se comunique con sus hijos y Santo. le diga lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Wow. Cuando nosotros entramos en esa obediencia y saber exactamente cuándo Dios me está hablando y de qué forma Él suele hablarme, hay personas que Dios nada más le habla en sueño, a otra le habla con expresiones corporales y nosotros podemos sentir también el Espíritu de Dios y los espíritus extraños en la forma corporal. Usted siente que se le engranoja la piel y es como una sensación extraña. Ya usted sabe que hay una manifestación demoníaca, Sí. que no es la misma forma del Espíritu Santo de Dios. Wow. Si usted está acostumbrado a escuchar la voz de Dios en su mente, en su corazón, usted sabe cuándo una palabra viene de parte del Padre y cuándo no, porque usted va a sentir ese advenimiento del Espíritu Santo, esa infusión de Dios en su vida, que es diferente a las demás voces que puedan llegar a su vida. Santo. Entonces, hay algunos elementos que bíblicamente se pueden utilizar al momento de ya yo saber que el Padre me está mandando a hacer algo. Sí. Entonces están, por ejemplo, bíblicamente podemos ver animales que el Señor usó como acto profético, el aceite, el agua, la harina, gritos, bandera, sal, manto, piedra, pandero, vino, ropa, instrumentos musicales de sonido, danza y también detenerte. Me voy a parar aquí porque cuando yo le dije al Señor detenerme, ¿cómo me detengo en un acto profético? Rápidamente Él me lleva a la historia de Josafat, de Josafat cuando Senaquerí fue a pelear con él, que el profeta le dijo, no hay para qué pelear, ustedes estén quietos. Él lo mandó a quietarse, estén quietos, porque yo voy a pelear por ustedes. Porque la ofensa que le hizo Senaquerí no fue al rey, sino que fue al mismo Jehová. Gloria. Entonces, hay momentos de actos proféticos donde Dios te va a decir, detente, no hagas nada, no quiero que tú digas nada. Y el silencio es lo que te va a dar la victoria. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo Dios interviene en todos los asuntos del reino aquí en la tierra, tú te dejas guiar por Él porque es la única manera en que nosotros tenemos para poder obtener victoria. Sí, muy impresionante escucharte hablar de acto profético, ya que estamos hablando de algo divino. Quizá para personas naturales que no entienden el mundo espiritual, muchas veces quizá no va a entender cuando uno comienza a hacer un acto profético. Quizá puede criticar o murmurar, porque el hombre de la carne va a pensar en las cosas de la carne, pero un hombre espiritual en las cosas espirituales. La Biblia dice que antes de Eliseo partir, el rey se le acerca y Eliseo comenzó a profetizar con un acto profético. Dijo, golpea. Dice que golpeó como 2 o 3 veces y Eliseo se enojó. Y digo, si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese destruido a los sirios. Entonces, para tú darte cuenta de un acto profético que quieres ser profeta, debe estar conectado a tu mente, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces hay gente que nunca se le va a manifestar un acto profético cuando nunca ha creído. Entonces debe creer para que el acto profético se manifieste. En pocas palabras, Jesús está en una boda. Cuando está en la boda, entonces digo, ok, trágame el agua. ¿Qué pasó ahí? Dice que Jesús convirtió el agua en vino. Fue un acto profético Exacto. en frente de sus ojos. Entonces hay gente que quiere creer cuando ve. No, no. Usted ve un acto profético. En pocas palabras, Jesús le dijo, mira, Tomás, mira, todos aquellos que no vieron y creyeron. La fe no es con vista. La fe tú debes tener la convicción de que tú no estás viendo nada, lo estás viendo en el mundo espiritual. Entonces tenemos muchos creyentes que no creen en el acto profético. Y más en este tiempo, porque la gente está muy humanista y no está muy espiritual. Amén, gloria a Dios. Sí, vemos esa misma historia del agua, del agua convertida en vino, que Jesús le dice a María, no es, todavía no ha llegado el tiempo de mi manifestación, no es mi tiempo, porque tú quieres que yo me manifieste antes del Sí. tiempo. Entonces, Jesús hizo el acto profético en ese entonces para él glorificarse, claro está, pero no era el momento de él hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo Sí. para poder hacer los actos proféticos en el tiempo preciso donde sea la voluntad de Dios, porque un acto profético no es para yo
para mi propio beneficio, Sí. que era lo que tal vez estuviera pasando, aunque sabemos que eso tiene mucha revelación y muchas cosas profundas, pero tal vez no era el momento de lo que estaba pasando para lo que el Señor quería. No era para que la gente bebiera per se, sino para que algo aconteciera en el mundo espiritual. Entonces, todo acto profético debe de traer en sí debe de traer en sí una manifestación divina, debe de traer algo que el Señor quiere hacer en el momento. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos aquí de la harina, del aceite, vemos la harina, la harina se le multiplicó a la señora. Sí. ¿Por qué la harina se multiplica? Había una necesidad, había una hambruna. Es decir, la harina no se multiplicó para que ella comiera ella sola, sino para Dios glorificarse y poder mantener a Elías en ese momento, Sí. que era el profeta que Dios le había prometido que le iba a dar de comer en medio de una hambruna. Por ejemplo, el aceite de la señora, cuando se multiplica, ¿por qué se multiplica? Porque había una situación de una deuda y ella estaba rogándole a Dios para poder pagar esa deuda. Entonces, siempre que Dios te va a mandar, hay una necesidad en un territorio. Si Dios te dice a ti, unge tu territorio porque voy a hacer algo, óyeme, úngelo a la hora que Él te está mandando a hacerlo, hazlo con los elementos que Él te mande a hacerlo. No inventemos elementos porque muchas veces tomamos elementos porque a ti te quedaron bonitos, porque a aquel le resultó, porque yo lo vi por Facebook, porque lo vi por Google y cojo elementos donde Dios no me ha mandado a ungir con esos elementos en el territorio donde estoy Wow, ungiendo. santo. Y es muy fuerte escucharte hablar de la viuda en ese momento. Recuerda que Elías fue mandado por una orden de Jehová de la viuda para que lo sustente. Que ella viuda está recogiendo leña para echarse a morir con su hijo y llegó el profeta con una palabra profética. ¿Estamos hablando de qué? De actos De acto proféticos. profético. Dice que tiene en tu casa un chin de harina y un poquito de aceite. Con esto es suficiente para que el acto profético se manifieste. Ujú. Porque muchas veces Jehová lo que anda buscando tu disposición para lo que el profeta vaya a hacer en el momento, el mundo espiritual se active. Porque mucha gente tiene lo que es el mundo espiritual desactivado. Tienen tiempo que no pasan por ahí. Entonces, para que algo se manifieste, la fe debe estar conectada a la palabra que el profeta va a soltar. Por eso algo me impresiona que el profeta, para manifestar lo profético, debe tener lo que es una atmósfera profética. Recuerdo que un momento acá quería la guerra, que vamos, que te van a entregar la victoria, y Josafat dijo, hay un problema aquí. No hay algún profeta de Jehová en que podemos consultar y dice, ah, sí, yo conozco a uno, Micaía. Hubo también otro escenario también de Eliseo. Eliseo dice que llegó y buscó lo que fue un tañedor. El tañedor comenzó a tocar y la atmósfera se estableció. Un profeta para profetizar debe tener atmósfera. Ajá, Nunca un acto profético se va a manifestar cuando nunca ha visto atmósfera en el lugar. así es. Por eso hay gente, iglesia, que lo profético no se manifiesta, la profecía, porque no tienen atmósfera establecida. Entonces, lo que pasa es que estamos muy natural, entonces no estamos percibiendo cuando Jehová se quiere manifestar en el lugar. Amén. Y vemos ahí cómo el tañador que lleva un instrumento de cuerda. Sí. Por ejemplo, también nuestra boca es un instrumento de cuerda. Y cuando nosotros hablamos y proclamamos la palabra del Señor, estamos profetizando y estamos haciendo algo en el mundo espiritual. Pero mi garganta tiene que ser dirigida al Señor. Sí, con la misma boca que yo bendigo, no puedo maldecir, Ay, lo dice el Señor. Entonces, ¿qué yo estoy proclamando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy profetizando con mi boca? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos también, por ejemplo, dentro de los elementos proféticos, tenemos armas de guerra, tenemos animales, tenemos los números, especies aromáticas, tenemos también derivados de la naturaleza, tenemos frutos, semillas, hay herramientas de trabajo, tenemos también la familia como acto profético, instrumento de música como el que acabamos de hablar, artículos del hogar. El Señor puede utilizar la naturaleza, lugares, objetos específicos. Por ejemplo, la naturaleza, tenemos el caso del mismo Eliseo, sí. de Elías, cuando la tormenta
el terremoto y el silbo apacible. Entonces fueron actos proféticos para él poder entender por dónde venía Dios. Dios mío. Entonces, tenemos también lugares, objetos, oficio, tenemos también partes del cuerpo que son utilizados como acto profético. Hablábamos ahora mismo de la garganta, pero también nuestros ojos, que sabemos que son la puerta para que entre lo divino, Sí. el discernimiento. El Señor habla mucho de eso. Hay piedras preciosas, elementos naturales, las posiciones, puntos cardinales, medios de transporte. Todo eso el Señor lo utiliza bíblicamente como actos proféticos. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Gedeón. Sí. A Gedeón se le dio una orden estricta, porque decimos a veces, bueno, Gedeón preguntó 50.000 veces, pero recuerden que Gedeón viene de una tribu, que lo primero es que no porta lo profético para ellos. Entonces, tiene temor, dice que de lo más pequeño, se siente como mentalmente está aplastado, están siendo subyugados por un pueblo, pero el Señor le dio órdenes estrictas. Mira, tú vas a tocar pandero, vas a tocar cantina, vas a aprender tea, vas a poner un grupo allí, un grupo aquí, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y el Señor lo direcciona, pero también aparte de esa dirección de cómo ellos iban a usar la estrategia de guerra, que otras cosas el Señor le entrega, aparte de esa táctica, le dice que nada más lo haga con 300 hombres. Vemos también como en el agua, el que beba el agua así, el que lo haga asado, esos son actos Wow. proféticos. Y él se dejó dirigir por el Señor. Mira, con estos 300 es que tú vas a tener la victoria. Porque sabemos que no es un asunto de muchedumbre, sino de poder caminar en obediencia. Wow. Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue proféticamente, porque ya estaba escrito. Amén. Nada de lo que no... Jesús hizo todo lo que estaba escrito para que fuese hecho como dijo el profeta Isaías, para que fuese cumplido. Y por sus llagas fuimos curados, un acto profético. Él tenía que ser llagado para que nosotros entonces pudiéramos ser sanos. Wow. Él tenía que ser crucificado en un madero para resucitar y nosotros poder tener vida, Sí. para llevar el pecado del hombre y la iniquidad. Sí, Jesús por completo es un acto profético. Y es muy fuerte hablar de acto profético. También hay que saber escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces comenzamos a hacer cosas que no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, para que pueda tener efecto en el momento que tú vayas a hacer, sea con las manos, tú puedes hacer un acto profético, percibiendo espiritualmente con los ojos, que tenemos también discernimiento espiritual, escuchando con discernimiento espiritual de oír. Todo eso debe estar conectado, porque hay diferentes áreas que quizás tú maduraste, quizás tu acto profético sea con el oído. Yo escuché que Dios me dijo que haga esto. Yo pude percibir por el Espíritu. En tu mirada tú viste una visión, ya tú haces un acto profético. Con la mano también puede ser un acto profético. Con toda parte del cuerpo, el profeta puede ser lo que es un acto profético. Entonces, de la manera que tú puedes madurar a través del Espíritu, el mismo Espíritu te enseña, te dirige, te capacita para tú saber lo que vaya a hacer. Nunca te le vaya dante el Espíritu porque puede fracasar. Entonces, tenemos pocas personas que son, que son maduros a la hora de hacer un acto profético. Por eso, primeramente, tiene que ser sensible al Espíritu Santo. Si tú no eres sensible al Espíritu Santo, nunca vas a poder manifestar lo profético. Primeramente, Eliseo tenía que ser capacitado por Elías, entrenado para Jehová posicionarlo como profeta. Recuerda que Elías se va y hace un acto profético. Mira, ven acá, Eliseo. Antes de que yo me vaya, para que se manifieste lo que tú pides, tiene que verme. Está haciendo un acto profético. Exacto. Entonces hay gente que quiere ser profeta, quiere hacer en el tono profético, pero no han conocido lo que es el mundo espiritual, no se les ha revelado. Nadie que es profeta, que quiera ser profeta, si nunca se reveló el mundo espiritual ni el mundo celestial, no puede moverse en ese don profético. Por eso Dios primeramente te capacita. Si me viere, cuando se ha quitado de ti, se te será hecho. ¿Qué pasó? Eliseo lo vio. Cuando lo ve, se cae el manto. ¿Qué hace? Golpea. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Pam, pam! De repente accionó en el acto profético. Amén. Es así. Tenemos también a Josué, cuando derribaron la torre, las La murallas. muralla. ¿Qué pasó? A él se le dieron instrucciones específicas.
el pueblo de Dios tenía que dar 13 vueltas, no 7, Uf. 13 vueltas. Diario ellos dieron una vuelta y el último día dieron 7, que le completó 13 vueltas. Pero eso no fue así nada más. Había un sinnúmero de requisitos. Los sacerdotes tenían que ir con el arca, otro grupo tocando la trompeta, o el pueblo iba atrás adorando, y durante 7 días ellos hicieron lo mismo, y vuelvo y le digo, y el último día 7 vueltas, y ahí fue donde el poder de Dios se manifestó. Entonces, si Dios me manda a mí a hacer 40 días de ayuno y el tercer día ya yo me cansé, Bueno, ¿cómo voy a derribar las murallas si no estoy haciendo exactamente lo que el Padre me está mandando? Entonces queremos ver resultados, pero no entrar en obediencia. uf. Cuando desobedecemos a la voz de Dios, no podemos cumplir con la encomienda que el Señor nos Estoy ha tocando dado. fuerte porque profético sin obediencia no es profético. No, es imposible, imposible. Entonces, por ejemplo, te hablaba al principio del caso de Saúl. Saúl actuó locamente. Eso pasa cuando un profeta no actúa en la dirección del Señor, o cuando cualquier persona hace un acto profético que no está siendo dirigido por el Padre, está actuando locamente. Sí, sí, porque le está pasando mucho que Jehová le revela a este acto profético. Le funciona en el momento, pero debes saber cuando ya Dios terminó, tú debes terminar, porque muchas veces las emociones hacen que tú cometas muchos errores en el escenario. Ujú. Tenemos, por ejemplo, el caso del rey Ezequías, que se le quedó la mano seca. Uf. Hablamos otra vez de tomar una función que a él no le correspondía, y cuando él quiso hacer el sacrificio, que era a los sacerdotes que le tocaba, le dijeron espérate, espérate, pero él tenía orgullo, él creía que sí, que como él era el rey, a él estaba haciendo todas las cosas fabuloso. ¿Qué le pasó? Le cayó lepra. Entonces es un estado donde una persona puede caer en lepra espiritual por hacer un acto que el Señor no te ha mandado a hacer. Dios mío, entonces el mundo espiritual y lo profético se respeta. Mira, deben tener cuidado cuando un profeta está haciendo un acto profético. Usted sabe que cuando lo hace a través del Espíritu Santo, entonces hay gente que ellos mismos se condenan. Cuida tus labios, cuida tu lengua a la hora de hablar. Mejor haz silencio para que no te caigan lepra. Porque muchas veces comenzamos a reprochar, ¿qué es lo que está haciendo él? Y esta mujer, ¿qué es lo que le pasa? Está como loca. Tenga cuidado, respete lo profético para que el Espíritu Santo no te condene. Y no, sí, porque hay gente que blasfema con el Espíritu Santo y no se da cuenta. Dice que blasfema contra el Espíritu Santo No tiene no le será permitido. Entonces, lo profético es algo fino, es algo divino que solamente gente espirituales pueden entender. Ajá, es mejor sí quedarse callado frente a situaciones si usted no tiene el entendimiento del Padre, porque podríamos caer en blasfema. Uf. Entonces tenemos también, por ejemplo, que cuando nosotros entramos a no a desobedecer, o cuando desobedecemos la voz de Dios y hacemos cosas que Él no nos ha enviado, nos cerramos los caminos. Wow. Si los caminos son cerrados. Otra de las cosas también que acontecen es que entramos, como decimos, en la desobediencia. Por ejemplo, a Adán y a Eva se les dijo no coman del fruto. Ese fue su acto profético que a ellos se les dio. No coman. Inmediatamente esta gente comieron y empezaron a hacer las cosas diferentes a como el Padre le había dicho. Entraron en una desobediencia y el camino les fue cerrado. Dios mío. Fueron sacados del huerto del Edén. Entonces muchas veces nosotros somos sacados de la presencia del Señor por hacer cosas que Él no nos ha mandado. Dios mío. Entonces ahí entramos en el sufrimiento, porque uno siente cuando la presencia de Dios se aparta, es que tú estás haciendo cosas que no vienen de parte del Señor. Dios mío. Entonces, tenemos beneficios, por ejemplo, cuando nosotros entramos en en lo profético, o beneficio para nosotros entrar en la obediencia de lo que el Señor nos ha mandado. Por ejemplo, entramos dentro del propósito del Padre.
entramos a caminar alineados a los propósitos de Dios, implementamos la manifestación del reino en la tierra, la voluntad de Dios baja aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando nuestra boca empieza a promulgar la palabra que Dios quiere que se promulgue, vamos a ver las evidencias del fruto multiplicado aquí en la tierra. Y es importante que lo profético te bendice cuando tú le obedeces. Cuando alguien comienza a caminar bajo la voluntad de lo profético, adquiere muchas cosas. Bendición, prosperidad, cambio, transformación. Porque cada vez que lo profético se va a manifestar en la tierra, siempre lleva un cambio a la vida de la persona. Entonces, si quieres experimentar un nuevo cambio en esta temporada, aprende a obedecer la voz de Dios y lo profético. Cuando lo profético se manifiesta en tu vida, tú cambias tu mentalidad y cambia tu vida y todo lo que en tu entorno está. Por eso, Beredón, honra al arca. Cuando tú honras lo profético te honra a ti. Nunca pida beneficio a lo profético cuando tú nunca lo has honrado. Tengo mucha gente que son expertos recibiendo, pero no son expertos dándole a la presencia. Entonces dime quién tú eres cuando lo profético se manifiesta. ¿Obedece la voz de Dios o sigue estando con el mismo pensamiento? Entonces, para que algo pueda acontecer en tu vida, debes creer. Cuando tú crees, todo es posible en lo que tú vayas a hacer. Entonces, este tema no vino simplemente de una mentalidad humana, sino de una mentalidad espiritual, un pensamiento de Dios cayó en tu vida. Y yo quiero que tú hagas una oración por todo aquel que te está mirando en esta hora. Si quizás está esperando una palabra profética, y esta palabra vino dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Sí, voy a hacer la oración, que sea activado lo profético en tu vida, que empieces a hablar y a ser direccionado y dirigido con el Wow. propósito del Padre Celestial, que sea Él poniendo en tu mente y en tu corazón, que sea tu espíritu conectándose al Espíritu Santo de Dios para que sepa cuál es la voluntad agradable y perfecta de parte del Señor. Dios mío, Amén. Amén. así que hacer un acto profético, recibe la bendición del Padre, recibe fortaleza, recibe un nuevo cambio en tu vida. Sentate con pensamiento negativo, ¿qué va a pasar en este nuevo comienzo? A ti te dice Dios, prepárate, porque viene transición, una metamorfosis. Y lo que no viste en el 2022 será la plataforma para lo que se va a manifestar en tu vida. Viene cambio de mentalidad, cambio en todos los sentidos en tu vida. Así que no te desesperes. Lo profético es aquel que entra a tu vida y comienza a entregarte cosas que tú nunca pensaste. Por eso lo primero que hace lo profético es que te mata para luego resucitar. Dios mío, esto está serio. Así que suscríbase a este canal, comparta, pida la segunda parte porque esto me encantó. A una serie le vamos a hacer de lo profético. Amén. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y ahorita Tejeda. Dios te bendiga. Amén. Shalom.